Nuestro siguiente ponente es un señor con barba. Graduado en física, máster en física interdisciplinar y de sistemas complejos, en la actualidad trabaja como técnico de comunicación y divulgación en el IFISC, en la UIP del CSIC, pero todo lo que conoceréis como el físico barbudo. Friki y con muchos neones de colores, como a nosotros nos gusta, Adrián García, físico barbudo, la curiosa historia de las partículas bailarinas y el botánico que no entendía por qué lo hacían. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la curiosa historia de las partículas bailarinas y el botánico que no entendía por qué lo hacía. Nuestro botánico es Robert Brown. Y sé que puede resultar un poco confuso, pero es este Robert Brown, el botánico escocés. No el Robert Brown, botánico británico, nacido en 1842. Tampoco es el Robert Brown, botánico neozelandés, nacido en 1824. Tampoco es el Robert Brown, actor británico, nacido en 1921. Y, por supuesto, no es el Robert Brown, actor estadounidense, nacido en 1926. Nuestro Robert Brown, botánico escocés, nació en 1773, bastante antes de que llamarse Robert Brown y ser botánico se pusiera aparentemente de moda. Bien. Robert Brown, además de ser botánico, estudió medicina en la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, en 1800 se embarcó en el Investigator para investigar la flora de las costas de Australia. Allí se tiró un par de años recolectando distintas especies que luego clasificó de vuelta a Europa. Pero no es por esto por lo que los físicos adoramos a Robert Brown, el botánico escocés. Robert Brown estaba observando unos restos de polen de una planta que se llama Clarkia pulchela. Espero que Lobato me perdone por no saber pronunciar esto tampoco. Es que soy de números. Y observó que había movimiento. Pero no un movimiento causado hacía observaciones del polen sobre agua, ¿no? Pero este movimiento no estaba causado por pequeñas corrientes en el fluido o porque se estuviera evaporando. Había partículas de polen, trozos de polen que estaban por ahí, que se movían. Esto es algo parecido a lo que llegó a observar, ¿no? Cada punto de estos es la posición de una de estas partículas y la siguiente posición es la misma partícula, pero mirada 30 segundos después. Lo que podemos ver es que hay cambios de dirección aleatorios, muy bruscos, algunos saltos muy largos y otros muy cortos. Claro, Robert Brown vio esto y dijo, bueno, igual es que como el polen viene de plantas que están vivas, igual es que están vivas, ¿no? Hay alguna forma de vida ahí, y lo llamó moléculas activas. Probó con otras plantas y volvió a encontrar lo mismo, que había movimiento. Bueno, vamos hacia alguna parte, ¿no? Todo esto lo publicó en su breve estudio de observaciones microscópicas hechas en los meses de junio, julio y agosto de 1827 de las partículas contenidas en el polen de las plantas y la general existencia de las moléculas activas en cuerpos orgánicos e inorgánicos. Lo siento. Vale, aquí, sin embargo, lo interesante es que, además de probar con polen de otras especies de plantas, también probó con minerales, con plantas que llevaban muertas más de 100 años e incluso, o eso dice la leyenda, con trocitos de la gran esfinge. Y lo que encontró le dejó el culo hecho pesicola steampunk. Y es que había movimiento en todas las ocasiones. ¿Qué estaba pasando? Físicos, esto claro, ya cuando empezó a verse que no era cosa de las plantas, sino de cualquier tipo de materia orgánica e inorgánica, dejó de ser un problema de la botánica y pasó a ser un problema de la física. Y hubo muchos científicos que, tras la muerte de Robert Brown, siguieron haciendo experimentos y empezaron a encontrar algunas relaciones, qué variables afectaban a este movimiento. Por ejemplo, vieron que si en vez de agua ponías un fluido menos viscoso o utilizabas partículas más pequeñas, había más movimiento. Pero no llegaron a entender por qué ocurría esto. Y como en todas las buenas historias de ficción, tuvo que venir una persona misteriosa, un héroe dispuesto a arreglar este entuerto y resolver el misterio de las partículas bailarinas y el botánico que no entendía qué pasaba. Y esa persona era el mismísimo Albert Einstein, literalmente. Einstein descubrió que para resolver este misterio había que acercarse mucho más de lo que consiguió Robert Brown con su microscopio. Bien, resulta que todas las partículas y todas las moléculas tienen movimiento por el simple hecho de tener temperatura. Y este movimiento es como el de un adolescente en una discoteca. Cuanto más caliente, más movimiento. Pues bien, este movimiento es aleatorio, ¿no? Y se llama agitación térmica. Seguro que os suena, ¿no? Einstein lo que decía, ¿no? Lo que predecía sobre el movimiento browniano es que nosotros solo vemos la partícula de polen, en este caso,
Pero en realidad tenemos un montón de moléculas de agua que están chocando constantemente, se están moviendo constantemente y chocan contra la partícula. Pero chocan contra la partícula desde distintas direcciones y de forma asimétrica. A veces le chocan más desde la derecha, otras veces le chocan más desde la izquierda, a veces de arriba, a veces de abajo. Esto resulta en un movimiento errático, que cambia constantemente de dirección, a veces con saltos largos, a veces con saltos cortitos. Un poco después, Einstein escribió un segundo artículo en el que... Bueno, perdón, sí, me olvidaba de esta parte. Además de esto, también postuló que este era un proceso de difusión. Esto significa que si nosotros miramos una partícula de polen de estas que se mueve en un instante determinado, cuanto más tardemos en volver a mirarla, más probable es que esté lejos de esta posición inicial. Es decir, se ha difundido, se puede haber ido a otros sitios. Obviamente esto es algo probabilístico, ¿no? Porque es un movimiento aleatorio. Ok, pues yo creo que como no es lo mismo contarlo que vivirlo, podemos hacer algo aquí, ¿no? Esto seguro que os suena de conciertos o de estadios de fútbol en los que lanzan una pelota gigante y el público la va empujando. Como las personas somos 2/3 de agua, pues es bastante parecido al movimiento browniano, ¿no? Así que he traído mi pelota gigante. Bueno, ya. La tenía en la cesta del AliExpress, pero es que luego pensé que tenía que inflar la pulmón aquí. Nah. Vale, entonces la idea es esta. Yo os la lanzo y le vais dando golpes, ¿no? Vale, como es prácticamente imposible que os pongáis de acuerdo y que todos le deis con la misma intensidad y desde direcciones que se contrarrestan, la pelota irá pegando saltos, a veces cortos y a veces largos. Bueno, por cierto, los físicos de la sala, no os confundáis, no es una vaca, es una pelota de verdad. Gracias, Ana, que le he robado ese chiste. Okay. Pues esto es básicamente el movimiento browniano, ¿no? Lo más parecido que podía hacer aquí con vosotros que se me ha ocurrido. Bien. Bueno, claro, a este movimiento se le acabó conociendo como... ¡Opa! Mira, mamá, aprobó educación física. Este movimiento se le acabó conociendo como... Que se me acaba el tiempo, que se me acaba el tiempo. Se acabó conociendo como movimiento browniano, aunque Brown ni lo explicó y realmente tampoco fue el primero que lo observó, pero bueno, el marketing, ya sabéis, aleatorio. Einstein, poco después, también escribió otro artículo en el que planteaba, ¿no?, unas formas experimentales de demostrar sus teorías. Hubo otro físico francés, Jean Perrin, que después de una cena de picoteo, pues, realizó estos experimentos y afirmó con rotundidad que la fórmula que había propuesto Einstein sobre el movimiento browniano era cierta, ¿no? Y entonces empezó la fiesta del movimiento browniano, porque como a un niño, cuando le das un juguete nuevo, la comunidad científica empezó a ver movimientos brownianos por todas partes. Y unos ejemplos rápidos, ¿no? El movimiento browniano, por ejemplo, se utiliza para estudiar cómo se difunden moléculas en una habitación llena de gas. Propagación de COVID, por ejemplo. También se aplica para estudiar movimientos epidemiológicos, también para estudiar cómo los animales se mueven cuando están forrajeando, e incluso para estudiar cómo van fluctuando el valor de una acción en el mercado financiero. Y a mí todo esto de que el movimiento browniano se acabe utilizando en áreas que están muy separadas de la botánica, de la física, me recuerda un poco a las curvas que os enseñaba antes de difusión, ¿no? Porque en 1827 el movimiento browniano, que en aquel entonces no se llamaba movimiento browniano, solo le interesaba a un botánico escocés. Robert Brown, el botánico escocés, no los otros. Pero cuando fue pasando el tiempo, este interés se fue difundiendo hacia otras ramas, ¿no? Y a día de hoy podemos tener algo así, ¿no?, en el que el movimiento browniano le interesa a todo el mundo. Al botánico escocés no, porque murió, entonces no creo que le interese mucho. Estará compostado, imagino, ¿no? Y es que a mí lo del movimiento browniano, bueno, sí, se acabó aplicando a un montón de ramas, ¿no? Y a mí eso me parece muy guay y muy curioso. Y para acabar, hubo un sabio que dijo una vez que la vida es como una caja de bombones. A mí me gusta más pensar que la vida es como un movimiento browniano, ¿no? Porque es muy probable que mañana estés muy cerca de donde estás hoy, pero a costa de pequeños pasitos hacia adelante, pequeños pasitos hacia atrás, algunos pasitos a la izquierda, esperemos que pocos pasos a la derecha, puedes acabar en cualquier parte. Y eso hace la vida tan interesante como una partícula de polen que baila sobre el agua.